reforma que nadie pidió, dice la oposición y también el PT y el Partido Verde. ¿La pidió? ¿Quién la pidió? ¿Bien ahí? El 63% de la gente... El pueblo de México. No, lo estoy contestando. El 63% de la gente pide que se le baje el presupuesto al costo de la elección en general, que sería una reducción de 64,000 millones de pesos, más bien el equivalente a 64,000 millones de pesos en un 25%. Es decir, si revisamos cosa por cosa que se le está bajando a la reforma, tendríamos un equivalente más o menos a 15,000 millones de pesos, que está por encima de lo que recibe la escuela nuestra, salud casa por casa. Suena bien, recortar el financiamiento. Yo estoy en el uso de la palabra. Perdóname, entonces, 15,000 millones es el más o menos, es un cálculo, ahorro. un cálculo que se hace desde diferentes posturas. 15,000 millones de pesos representa más de lo que recibe salud casa por casa, de lo que recibe la escuela es nuestra, las becas en la Benito Juárez, o sea, hay un cierto programa que sería equivalente. Entonces, a mí me parece que sería un ahorro muy significativo, porque no solamente es a los partidos políticos, sino también se reduciría el gasto de los órganos electorales, en este caso se eliminaría la duplicidad de funciones, también se le bajaría el número de regidores en algunos municipios del país, donde tenemos hasta 30 regidores por cabildo, entonces eso es una locura. Con todo este planteamiento se está buscando reducir el 25% del costo total de elección, entonces a mí me parece que es muy importante que se vea desde esa perspectiva. ¿Quién lo pide? 63% de los mexicanos y las mexicanas. Y si no nos quisieran escuchar, pues hay que revisar las encuestas del Heraldo, de Mitofsky y de Poligrama. Recortar el financiamiento público suena bien, sí, suena bien, pero abre la puerta a dinero ilegal que, por cierto, ha estado muy presente en las campañas de Morena. Mira, mejor saquen dinero aquí de todas estas cosas y de corruptelas, de todas estas presuntas corruptelas, pérdidas por 6,000 millones de pesos en el Tren Maya y hoteles. Y me quedo corta, me quedo corta, porque si le rascamos tantito, podemos encontrar más. Entonces, por favor, queremos ahorrar, dejen de robar. Queremos ahorrar, dejen de robar. Entonces, sinceramente, perdón ser tan directa, pero esa es la verdad. No. Yo creo que el que la haga, la pague. Entonces, no la tiene por qué pagar los ciudadanos, no la tiene por qué pagar la democracia. La democracia cuesta. Por eso es importante. Ustedes lo que quieren es mantenerse en el poder a costillas de todo mundo, pésele a quien le pese. No, eso se llama autoritarismo. Discúlpenme, pero es la verdad. Ustedes están perpetuándose en el poder porque están cayendo exponencialmente en las encuestas. La clase política está tremendamente desprestigiada por su mala gestión, por los privilegios y la construcción milagrosa de milmillonarios de la política. Se multiplican más que el pan en la religión católica, ¿no? Es decir, para ellos el tener yates, helicópteros, jets se vuelve hoy el nuevo estándar. Yates, helicópteros y jets que no pagan, por ejemplo, tenencia. No pagan, o sea, la gente que nos escuche sepa que ustedes pagan la tenencia por sus vehículos con los que se mueven todos los días, los milmillonarios de esta política mexicana, y además quienes tengan por parte del poder económico no pagan tenencia. Tampoco pagan tenencia, por ejemplo, en los campos de golf. En términos de impuestos. Entonces, hay una reforma profunda fiscal que el país debe de tener, progresiva, que tiene que sostener el futuro de México. No la democracia. El costo de la democracia mexicana no tendría por qué sostener las malas finanzas públicas de Morena. El grave problema que tenemos aquí es que no se atreven ni a hacer una reforma electoral profunda con toda la pluralidad del país, que les garantice a los mexicanos que puedan competir con un partido millonario como Morena. 30,000 millones de pesos son los que ellos han recibido en los últimos años. Es el partido más caro del mundo. Ellos prometieron regresar sus prerrogativas para el sismo del 17. No lo hicieron. Fue un gran fraude. ¿Quién les va a creer ahora que esto lo van a usar para los fines que lo dicen? El financiamiento ilegal es el que se le abre la puerta cuando ellos no tienen una estructura para poder contenerlo. ¿Y los acordeones para los diputados plurinominales? La diputada de Morena, Vianey García, ¿cómo se explica en el Morena que ni sus aliados están de acuerdo?
Bueno, yo creo que ellos ya lo han dicho en reiteradas ocasiones. El Verde ha dicho que está a favor en 95% de la reforma. Habrá que conocer toda la reforma para que estén de acuerdo en su totalidad. Y el PT ha dicho que no va a fijar una postura hasta que no tenga la reforma completa y pueda emitir un pronunciamiento firme. Y dinero. Y esas dos opciones son las que nosotros, incluso en algún momento en estos 100 postulados se manejó que era la eliminación de las plurinominales. Hoy vemos que tendrán que salir a hacer campaña. Y a mí me da mucho gusto escuchar aquí esta narrativa derrotista por parte del PRI, porque dice, se van a llevar los 350 distritos electorales. Eso quiere decir que desde este momento, desde este 4 de marzo del 2026, ellos se dan por perdidos en el 2027. Por eso es que les atemora tanto la reforma electoral, en términos de las plurinominales y en términos del presupuesto que reciben. Si bien dice Laura que nosotros somos el partido que más recibe, efectivamente, con esas reglas que estaban establecidas desde antes que nosotros llegáramos. Y no pudimos regresar el dinero a la tesorería en el caso del sismo del 17, porque la misma tesorería no lo regresó, y aún sin embargo Morena estuvo aportando, y te lo digo yo que vengo del estado de Puebla, donde también se sufrió el tema del sismo, y sin embargo, oye, de verdad que el nivel de cinismo que se presenta en esta mesa, y sí lo digo de manera directa, no hubo un señalamiento directo hace rato, porque pues yo no me he robado nada, y yo puedo voltear a la cara y ver a cada gente que votó por mí en mi distrito y decirle que yo no le he robado nada, pero yo sí te puedo decir una cosa, por parte del PRI, hoy vienen a querer decir que no haya financiamiento ilícito. Bueno, se les olvida a Monex. Que no haya financiamiento ilícito. Bueno, se les olvida cómo operaban los programas clientelares de oportunidades. Bueno, se les olvida y dicen, y preguntan además aquí, ¿cómo van a hacer que regrese ese dinero? Los siervos de la nación están puerta por puerta pidiendo el voto. A los 8 de cada 10 casas que hoy ya reciben un programa. Por alusiones al PRI y luego voy contigo. No, esto no es ¿Hoy personal. es el aniversario del PRI? ¿Hoy es? Hoy es. 97 Mira, y hoy se dan por perdidos, imagínate. No nos damos por perdidos nada, al contrario, estamos más fuertes que nunca, y te voy a decir una cosa, porque vamos a regresar. ¿Están ustedes cayendo en caída? Adelante, Marcela. Te voy a decir, te voy a decir algo, te voy a decir algo. No, ella no quiere tampoco que regrese ni el PAN, ya ha estado en todos los partidos. A ver, voy a hablarte directo. No es personal, no es hacia ti, te tengo mucho respeto, eres una mujer verdaderamente valiente, porque muchas veces para defender, yo sé cuál es tu papel, para defender lo indefendible se necesita mucha valentía y argumentos, a veces te faltan, sin embargo yo te respeto, te respeto, no, pero te faltan a veces y además inventar es muy fácil, pero te quiero decir una cosa, te respeto, nunca diría yo que te llevas ningún alfiler porque no tengo el placer de conocerte, sin embargo sí quiero decirte una cosa, Morena constantemente ha sido cuestionado, fíjate bien, estoy hablando de sujeto colectivo, cuestionado por desfalcos, por ejemplo, Segalmex, por ejemplo, los siervos de la nación, por ejemplo, el Tren Maya, los hijos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la Casa Gris, unos abusos interminables. No tiene que ver contigo ni con tu honestidad. Perdóname, tú estás aparte. Laura. Muy bien. Bueno, a ver, la respuesta de Morena siempre es sí, pero el PRI robó más. ¿No? Les encanta siempre decir, bueno, sí, pero antes estaba peor, pero antes se robaron más, pero antes ustedes la corrupción. Pero al final, la reforma que están presentando... No sabía que estuvieras en la auditoría superior, ¿eh? En el decálogo que están ustedes presentando, porque no conocemos la reforma. Pruébalo. El decálogo que están presentando, nos dicen que pues la regresión ahí viene, ¿eh? O sea, parece que es un retorno al pasado. En los peores momentos del PRI, en donde el gobierno asume la posición y las funciones de muchas acciones de la elección. Por ejemplo, el PREP, ¿no? En el PREP, que ellos estaban haciendo este planteamiento de desaparecer el PREP. Lo eliminaron. Por eso, pero era una de las ocurrencias que estaban poniendo en la reforma. Cuando lo único que le da certeza a la elección y a su resultado es el proceso del PREP, y cuando además no se atreven a blindar del dinero, del narcotráfico, del crimen organizado y de la ordeña del presupuesto público, las campañas electorales. Fíjate, Integralia tiene un dato muy interesante, lo hemos dado aquí varias veces, Azucena, de cada 10 pesos que se gastan en una elección, solamente se reportan dos
8 pesos entonces vienen o de la ordeña del presupuesto público o del crimen organizado o de las dos juntas. Falla la y entonces, fiscalización. claro, y entonces pues es el crimen organizado al final del día de cuello blanco, los que andan en la calle, quien pone y quita candidatos o gobernantes a punta de balazos. Ese es el régimen hoy que nos tenemos que enfrentar y que tenemos que blindar. La gente tiene todo el derecho de poder soñar y representar a su comunidad sin que se tenga que ver con este partidote. Tu voz está de vuelta. Grupo Fórmula. En punto, seguimos aquí en la mesa de mujeres. Vianey García de Morena, Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, Marcela Guerra del PRI. A ver, un ejemplo nos ibas a dar, Laura, sobre por qué esta reforma es regresiva, antidemocrática. Movimiento Ciudadano ha sido muy claro de conocer la reforma porque hoy no la conocemos, ¿no? O sea, podemos estar, como lo hemos hecho los últimos meses, ya lo decíamos, ¿no? En mi trabajo a mí ya me hubieran corrido si hubiera prometido presentar un trabajo y no lo hubiera entregado, ¿no? A cualquier joven estudiante también, si hubiera tenido que entregar una tarea con una fecha, pues también ya lo hubieran dado de baja de la escuela, pero aquí una sola persona controla el proceso entero. En sí misma esa ya es un retroceso, Azucena. O sea, eso ya es un regreso al pasado en un país de pluralidad, en un país donde la gente no votó, la mayoría que tiene Morena en el Congreso, donde están sobrerepresentados vía PT y Verde, que ahora se les están sublevando. En este país hoy, con un fraude en el tribunal para dar sobrerepresentación, una persona controla el proceso entero. Para mí es muy importante que eso se sepa, porque ya es un primer indicio de este hiperpresidencialismo y el regreso ¿De al posibilidad de autoritarismo. fraude? Pues, a ver, no ha habido la elección aún, pero el tribunal sí hizo fraude para la sobrerepresentación. Claro. Entonces, a ver, número 2, que me parece también muy importante decir, además de que ya está en manos de una sola persona el proceso hoy, esa ya es una regresión en sí misma. Número En manos 2, de una persona de la presidencia de la República, ¿no? O sea, ellos tienen en vilo el sistema político electoral de nuestro país por si entregan o no entregan y a ver qué entregan. Empezaron diciendo que el PREP se iba a desaparecer. Tienen un decálogo que es de lo único que podemos hablar porque no conocemos la propuesta. Movimiento Ciudadano tiene su propia propuesta, así como hemos tenido una propuesta siempre de alternativa a este régimen de regresión. Prometieron cambio y no lo hicieron. Pero lo del PREP me parece, dentro de todo lo que están poniendo, una profunda regresión a un México que no podía sostener un resultado electoral sin este proceso previo de conteo de votos, de esta salida también rápida de conteo de votos. La zozobra que hubo, por ejemplo, con este fraude de la sobrerepresentación en la elección pasada, la del 2024, Susana, es un ejemplo de cómo cuando el PREP se toma por asalto, las cosas no dan certeza. ¿Cuánto tiempo tardó Tadei en dar los resultados? En esta elección presidencial y de Congreso, en el 2024, casi a las 11 de la noche lo dio, cuando antes el PREP daba los resultados de manera certera a las 8 de la noche. Y además Depende. Se estaba dando seguimiento permanente. Ahora, a ver. muy bien, mira, yo creo que si quieren hacer una reforma, y vaya, el PRI no va a participar en esta felonía, en esta sinvergüenzada. Claro, pues yo te voy a decir, no pues participamos sí, porque no fuimos, porque no se hizo la convocatoria correctamente como se debe de hacer. Las antiguas reformas del Estado electorales han sido producto de toda una negociación, 2 años sentados con la viendo oposición, donde, por cierto, Pablo Gómez participó. Y llegó por la vía plurinominal como el primer diputado plurinominal de la izquierda radical. Ahora bien, yo creo que la sobrerepresentación, y ahí sí tienes toda la razón, se debe de eliminar. No más, un partido no puede tener más de 300 asientos en la Cámara. Punto. O sea, ¿tú crees que vamos a ganar los 300? No, yo no creo que vas a ganar nada. Yo lo que te estoy Entonces, diciendo ¿por qué te es que esto, Pero porque si no me piensas preocupo que por ti, vamos a me preocupo perder, por el ¿por qué futuro te del país. preocupas? A mí me preocupa el futuro Pero, del país. Me preocupa. Aguántame, Entonces déjame hablar y no me es el tiempo de Marcela. Marcela. Adelante, Marcela. Marcela. Soy pagada, soy apasionada. Y te Adelante. quiero decir una cosa, a mí me preocupa el futuro del país, la democracia del futuro. No ustedes van ave de paso, son golondrinos. A ver, te voy a decir una cosa. Eliminar la sobrerepresentación, eso es bien importante. ¿Por qué no lo plantean? ¿Y por qué no plantean para evitar el dinero sucio que el partido que utilice dinero sucio ya comprobado pierda el registro? ¿Por qué? Porque tiene el miedo, porque están ustedes hasta el cuello de suciedad. A ver, Vianey. Bueno, yo quisiera mencionar varias cosas. Primero, a mí me parece que es muy lamentable que se vaya solo por la narrativa en donde se mantenga que la presidenta es la que tiene en el vilo el sistema electoral. Para empezar, es la facultad del presidente o presidenta de la República poder presentar iniciativas ante el Poder Legislativo y es la que nosotros estamos esperando. ¿Cómo ha sido esa? ¿Cómo han sido las 17 reformas constitucionales que se han presentado en la Cámara de Diputados?
Ahora bien, sí quisiera mencionar una cosa que es muy importante. Se ha hablado mucho sobre el tema de la fiscalización de los recursos. Si hubieran visto la mañanera y si no les ganara este nivel de argumentativo pasional, se darían cuenta que justamente uno de los puntos de los 10 que se presenta, el tercero tiene que ver con mayor fiscalización, en donde se hablaba y la secretaria de Gobernación explicaba que el INE podría tener acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. No es novedad, entonces, ya lo tiene. La presidenta dice ahora, en el punto 3, acceso oportuno de línea a operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibición de aportaciones en efectivo, manejo obligatorio dentro del sistema financiero ya lo tiene. Y uso de tecnologías en la fiscalización. Sí. Exacto. ¿Qué es nuevo de aquí? Nada. El uso de tecnologías en la fiscalización, habrá que ver cómo se viene la reforma, esos son los desgloses, habrá que ver cómo se viene la reforma en términos puntuales, porque a mí sí me parece muy lamentable venir a escuchar cómo es que se desgarran las vestiduras por los únicos tantitos millones de pesos que le queda al PRI, y entiendo perfectamente, porque desde el 77 ha habido muchos momentos en los que intentaron modificar las reglas que operaron y favorecieron en el PRI como en el 86, y a ver, venir a escuchar aquí a Movimiento Ciudadano con esta politiquería, en donde dicen, no, es que deberíamos de establecer mayor fiscalización. Ojalá sí se hubieran puesto con Samuel García y su triangulación de factureras con su papá y Presenta su... la denuncia, no, pues ahí está en estudio, y es más, tú misma lo hablaste en tu programa, mira, hoy vienen, se ve que no te escuchan tanto como quisieran, o escuchan a conveniencia, porque pues que no se les olvide que picar. Samuel García pues tiene una investigación por el tema de factureras que le daban al gobierno del estado y que se les pagaba después a su papá en su despacho de su papá. Entonces, qué interesante. Bueno, en eso tienes toda la razón, ¿eh? Por primera vez te doy la razón. razón. El que la haga, que la pague. Definitivamente. Pero no tiene que ver ahorita con las personas y con Nuevo León. Tiene que ver ahorita con que el INE ya tiene la facultad, estamos hablando de reforma electoral, tiene que ver con que el INE ya tiene la facultad de intervenir en la fiscalización permanente de los partidos. Es más, hoy tenemos reunión de consejo. Permíteme, yo soy consejera y he sido representante también en el INE muchos años. Y te quiero decir que hoy viene precisamente todo lo que, el resultado de la fiscalización a todos los partidos, incluso a nivel estatal. Entonces, esto ¿El 2020 qué? ¿Del 2024? Sí, del año pasado, sí, todo eso, no, pero va a principio de anualidad. Y te voy a decir una cosa, es una fiscalización permanente en dos momentos, en los momentos electoral y en el momento de uso diario de los partidos de los recursos que ejercen, porque son recursos públicos, que por cierto, el gasto ordinario de los partidos, y eso se fiscaliza de pe a pa, está sobre reglamentado el INE. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, no necesitan facultarlo más. De hecho, el INE ni siquiera lo está pidiendo. Ustedes han estado pidiendo, ustedes sí, no, mayor fiscalización en el tema de recursos para partidos. Ellos lo han estado y el tema de nosotros lo que queremos es que no disminuyan los recursos para los partidos, porque no queremos dinero ilegal, porque ustedes se financian del gobierno, se financian del dinero ilegal. Los partidos no, porque estás reduciendo la representación. No te enojes, no te prendas, no te enciendas. ¿Cuánto dinero? No te enciendas. Porque no te enciendas, no te enciendas. Déjame preguntarle algo a Vianey. No te calientes. Aguánteme. Déjenme preguntarle algo a Vianey. No está serena. El mismo argumento que usas con el PRI se usa para el PT y Verde, porque tampoco quieren reducir sus para todos, o sea, mira, yo presupuesto. estoy segura de que el PRI, el PT, no el PRI, no, o sea, nunca ya están más que en el basurero de la historia. Estoy segura que el PT y el Verde van a avanzar también con nosotros, estoy segura, y mi invitación es esa, que si nos escuchan es que pudieran hacer una reflexión, porque necesitamos de ellos también para seguir transformando este país, y ya cada quien rendirá cuentas. Laura. Mira, entrando de lleno al tema de la financiación ilegal de las campañas electorales. Cuéntame cómo se puede blindar el crimen organizado. Perdóname la pregunta tan obvia, pero ¿cómo se puede blindar una elección del dinero del crimen organizado? Pues con la fiscalización de los recursos desde el origen, porque hoy si puedes gastar de 10 pesos 8 sin declarar,
Ahí hay un problema clarísimo ya investigado. Entonces tiene que haber una fiscalización desde el origen. Hay 3 vías específicas en donde el dinero ilegal fluye hacia las campañas electorales. Número 1, la ordeña de recursos públicos, que ya se ha habido a través de contratos, a través de favores, de prestanombres. Está el huachicol fiscal, con 60,000 millones de pesos al año, lo que ha sido la ordeña, un impacto a las finanzas públicas monumental, y es un tema del que no se ha podido hablar. Y ahorita quiero entrar a eso. Número 2, está también, por supuesto, el dinero ilegal a través del crimen organizado, que es el que hoy más, sí, ese es el tercer, aportaciones privadas ilegales. Pero es crimen organizado, aportaciones privadas ilegales, y es además el tema de la ordeña del recurso público. Esta gran reforma electoral que tanto ha anunciado Morena y que nadie conoce, es una reforma que llega además en un momento en donde quieren taparle el ojo a los grandes problemas del país, y eso es lo que más le preocupa a Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, el 8M es el domingo. Nosotros y los feminicidios en México siguen estando a la orden del día, pues, con las mujeres víctimas de un Estado que no las protege. Ahí está el asesinato de Kimberly. A ver, nosotros estamos pidiendo que les damos el nuestro partido más profundo pésame. Fíjate cómo estoy hablando de feminicidios te lo volvieron a poner. No. A ver, nada más déjame estoy hablando de feminicidios. Espérenme las dos. Termina Laura. En un país en donde... Espérame, termina Laura. En un país donde los feminicidios siguen sucediendo todos los días, donde no son cifras, son personas, son mujeres que se le esperaban en su casa. El domingo es el 8M y estamos hoy discutiendo si la mujer que hoy preside el país va a mandar una reforma electoral o no, en lugar de poner una solución final a los feminicidios en México. Toda mi solidaridad con las familiares y con los amigos de Kimberly, y eso no debió pasar. A ver, Marcela. El partido que ejerza cualquier recurso ilegal, especialmente del crimen organizado o de las arcas públicas, debe de perder automáticamente el registro. ¿Y por qué punto número uno? Punto número uno. Porque ¿por qué defiendes? Estás defendiendo que vas a meter la mano al cajón, que van a meter la mano al cajón público. No, pues entonces, o sea, yo te estoy desenmascarando. El partido que Marcela. ejerza dinero público o dinero mal habido del crimen organizado, que pierda el registro. Y el candidato que haga uso de ello, que inmediatamente lo bajen de la candidatura. A favor, ojalá sí. Peña no hubiera llegado a ser presidente de la República. Peña no hubiera llegado a ser presidente de la República. Pero estoy de acuerdo. Pero imagínate en España. Vamos al corte. Está de vuelta. Grupo Fórmula.